Bueno, la fecha límite se acerca para que los soñadores renueven sus permisos de DACA. Antonio Guillén nos habla de un taller que se realizó para ayudar a las personas a entender sus derechos como inmigrantes. Los inmigrantes que viven en Texas tienen dos problemas. Uno, es la ley SB4 que está en pleito legal en la Quinta Corte de Apelaciones en este momento. Y el otro es la llegada de una fecha límite para renovar el permiso del programa DACA, que beneficia a cerca de 1 millón de personas en el país. En la Iglesia Metodista La Trinidad se ofreció información para estos dos temas. La SB4 tiene como blanco a los inmigrantes y por eso este hombre tomó ya la decisión de hacerse ciudadano. Es lo mejor. Bueno, a asegurar mi futuro aquí en Estados Unidos, a cómo está la situación, prefiero vivir tranquilo. La SB4 fue rechazada por muchos, pero no por políticos republicanos, que la aprobaron. Algo no muy cristiano, según el pastor Jan Fagins. Yo creo que, en mi opinión, esos cristianos deben orar y deben buscar en la palabra de Dios y deben, pues, buscar sabiduría del mismo Señor Jesús. Por el lado de DACA, el próximo 5 de octubre es la fecha límite para renovar. Raíces dice tener dinero para ayudar a quienes no tienen suficiente. Entonces tenemos más de 100, casi 200 becas listas, chequeos escribidas y listas para mandárselos a migración con sus aplicaciones. Cada persona que necesita o quiere esta ayuda, nomás tiene que llegar a nuestras oficinas de raíces en San Antonio, en Austin, en Dallas, en Corpus, para recibir sus cheques. Si la próxima semana la renovación bajo DACA no está hecha, entonces se acabaron las opciones. Pues claro, lo que va a suceder es que la van a deportar, punto. No hay otra opción, porque ya está la política de la administración de inmigración está clara, que los van a deportar. Mencionar que la SB4 tiene aún que pasar la prueba de la Quinta Corte de Apelaciones y se espera una decisión en el mes de noviembre. DACA dejará de existir el próximo mes de marzo del 2018. Así es, y bien, con tanta incertidumbre y temor ante estas medidas migratorias, miles empiezan a sentir estrés mental. Por eso hoy estamos conversando con Suad Michelson, médico psiquiatra de Clarity Child Guidance. Gracias por acompañarnos esta mañana. Este es un tema bastante importante y sabemos que está afectando a los niños y jóvenes de nuestro país. Debido a este tema, ¿cuáles son las edades más comunes? Pues las edades comunes son todas. Desde los más pequeños, 3 años, que empiezan a sentir la ansiedad de los papás, ¿cierto? Hasta a los adolescentes. Lo que pasa con los adolescentes y hay más estrés en la adolescencia es porque ellos sienten una responsabilidad por sus hermanos menores, entienden más, y por sus padres también. Y ellos escuchan las noticias, escuchan lo que se dice, entonces se siente más incertidumbre, que es la palabra clave en esta situación. ¿Qué tipo de actividades aconsejas para quizás distraerse y mantener ese nivel de estrés un poco más bajo? Pues la distracción es importante, pero en este momento yo creo que la información es lo más importante. Como dije, cuando los niños no saben lo que está pasando, cómo se está manejando la situación, eso les da más estrés. No saber estar en lo oscuro, eso es lo que produce más estrés. Hizo un comentario muy interesante, que la ansiedad de los padres puede causar este estrés. Entonces, ¿somos a lo mejor nosotros los que le estamos transmitiendo este estrés a los hijos? Pues no es solamente los padres, pero se sabe ya por muchos estudios que si hay depresión en las mamás, eso puede causar síntomas de depresión en los niños. A medida que se maneja la depresión en la mamá, el niño también mejora a consecuencia de eso. Entonces sí, hay mucho estrés en los papás. Imagínese no saber si en algún momento lo van a separar a uno de sus hijos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Entonces todas esas cosas se charlan en la casa y los niños se escuchan. Claro, desde luego. Ese efecto mentalmente, digámoslo, que continúa día tras día, ¿cómo puede llegar, desde luego, a afectar en general a toda la familia? Pues cuando hablamos de enfermedad mental, hablamos de enfermedades que afectan el funcionamiento de los niños. Por ejemplo, la escuela, el poder tener amigos, el poder comunicarse. Entonces, eso se convierte en una enfermedad de ansiedad, una enfermedad de depresión, hasta tal punto que piensen los niños que de pronto es mejor no estar vivo.
Hay estadísticas muy alarmantes que muestran que hay suicidios ahora ocurriendo entre estos jóvenes. ¿Cuáles son los porcentajes entre la comunidad hispana? Pues los datos bien interesantes son que las niñas latinas tienen el índice más alto de pensar en suicidio y de suicidarse de todos los adolescentes, ¿Y a qué se de debe todos los eso? grupos. Pues la inmigración causa mucha ansiedad. De base, ¿no? Y ya cuando hay estas otras cosas, por ejemplo, la cultura, ¿sí? La diferencia cultural entre las niñas que están, por ejemplo, en Sudamérica, ¿sí? O Centroamérica, aquí en Estados Unidos, esa diferencia, ese contraste es grandísimo, ¿sí? Y esa mentalidad, por decirlo así, en contraste con la mentalidad de los papás, es aún más grande, es mucho estrés. Entonces, la expectativa en la casa es que sea una niña latina, sí, con todo su machismo, ¿sí? Claro. Y llegan acá y esa no es la expectativa en sus colegios. Entonces, esa dificultad causa mucho más depresión. Por decirlo así. Muchísimas gracias. No te despegues porque continuamos en Facebook en un par de minutos. Muchas gracias. Gracias.